El murmullo de la fiesta se sentía como un eco lejano. En su propio cumpleaños número 30, en el penthouse que creía suyo, Paloma buscaba a su esposo William para el brindis. Lo encontró en su estudio, la puerta entreabierta, la luz tenue dibujando su silueta junto a la de Sofía, su mejor amiga. La voz de William, fría como el acero, cortó el aire y atravesó el corazón de Paloma con una precisión quirúrgica. Eres solo una bonita imagen, Paloma. Pero, el guión principal siempre fue con ella. El ruido de la fiesta se desvaneció por completo. No hubo grito, solo un silencio helado que congeló su sangre, mientras el mundo, su mundo, se derrumbaba bajo sus pies. Antes de seguir con esta historia de traición y justicia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me emociona profundamente saber que estas historias de fortaleza viajan tan lejos y conectan con tantas personas. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir contándolas. Ahora, volvamos a esa noche en la que todo cambió para siempre. Pero para entender cómo llegó a este momento, a ese silencio helado, es necesario regresar en el tiempo. Lejos de los lujos de Polanco, a las calles vibrantes de Iztapalapa. Allí creció Paloma, aprendiendo a ver la belleza en el caos a través de una vieja cámara que su abuelo le regaló. No nació en cuna de oro, cada logro fue producto de su talento y esfuerzo. Esa cámara no era un objeto, era su voz, su promesa de un mundo más allá. Conoció a William en el set de su primer cortometraje. Él, un director prometedor lleno de sueños. Ella, una joven fotógrafa que trabajaba por la oportunidad de crear. William quedó cautivado por su visión, por cómo su lente transformaba lo ordinario en poesía. Juntos conquistaremos esta industria, le susurró. Tú con tus imágenes, yo con mis historias, serás mi musa y mi socia. Y Paloma, con el corazón lleno, le creyó cada palabra. Por él, sacrificó oportunidades de oro, rechazó una beca para exponer en Nueva York, porque el rodaje de la primera película de William se extendió. Pasaba noches en vela ayudándolo a reescribir escenas, buscando locaciones y definiendo la paleta de colores que los críticos después alabarían como la genialidad de William. Su nombre nunca apareció en los créditos, pero su alma estaba en cada fotograma. Era el andamio invisible que sostenía el edificio de su éxito. El éxito llegó, y con él, el penthouse en Polanco, y un vacío que crecía cada día. El estudio de cine en casa se convirtió en el refugio de William, un lugar donde ella ya no era bienvenida. Su fotografía, aquella que él tanto admiró, se convirtió en un hobby encantador. Las llegadas tarde se hicieron rutina, siempre con la misma excusa: reuniones de producción. Reuniones donde Sofía, su productora asociada y mejor amiga, siempre estaba presente. Los signos eran sutiles, como finas grietas que anuncian el derrumbe. El celular, antes olvidado en cualquier sitio, ahora tenía clave y vivía pegado a él. Las llamadas extrañas que contestaba en voz baja en el balcón. La ropa nueva, de marcas que él jamás habría usado. Y esa frialdad, esa distancia que se instaló entre ellos como un muro de hielo. Paloma lo sentía, pero se negaba a verlo. El amor, a veces, es la venda más cruel que existe. Sofía dejó de ser una visita para convertirse en parte del mobiliario. Su elegante portafolio de cuero reposaba sobre la mesa del comedor como si fuera el centro de mesa oficial. Su perfume, una mezcla costosa de sándalo y arrogancia, impregnaba las cortinas del estudio de William. Paloma se repetía a sí misma que eran socios, que el éxito exigía esa simbiosis. Pero en el fondo, sentía como su propio espacio, su propio aire, era colonizado lentamente. A veces, Sofía respondía el teléfono de William con una naturalidad alarmante. Oficina de William Dávila, habla Sofía. Y Paloma, parada en el umbral de su propia casa, se sentía como una extraña. La humillación se servía en dosis pequeñas y venenosas. Cuando una prestigiosa galería de la colonia Roma le ofreció a Paloma una pequeña exposición individual, su corazón se llenó de una luz que no sentía en años. Corrió a contárselo a William, esperando ver en sus ojos aquel orgullo de los primeros tiempos. Él la miró por encima de su guión, una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios. ¡Qué tierno, mi amor! Me parece adorable que tengas tus pequeños proyectos para mantenerte ocupada.
La palabra pequeños fue un alfiler directo a su alegría, desinflando su sueño hasta convertirlo en un pasatiempo insignificante. Días después, mientras planeaban la fiesta de cumpleaños, Sofía perfeccionó el arte de la estocada sutil. Paloma sugería una decoración inspirada en el cine de autor, algo íntimo y personal. Sofía la interrumpió con una risa suave y cristalina. «Ay, Pau, siempre tan artística. Qué suerte tiene Willy. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, que se ocupa de las cosas bonitas y nos deja a nosotros el trabajo sucio». William, en lugar de defenderla, soltó una carcajada. «Es verdad, Sofía. Paloma es la directora de arte de nuestra vida». El cumplido sonó como el peor de los insultos. La exclusión se volvió una táctica. Llegó el festival de cine más importante del país, donde se estrenaría la última película de William, esa en la que Paloma había invertido cientos de horas sin crédito. «No vengas, mi vida. Será aburridísimo, puras reuniones y gente falsa. Mejor quédate y descansa», le dijo él, besándole la frente. Paloma obedeció. A la mañana siguiente, su teléfono se inundó de fotos. William, en la alfombra roja, no solo, sino con Sofía del brazo, radiante en un vestido de diseñador que dejaba sin aliento. Parecían los reyes del evento. La foto no mentía, él la había borrado del guión. Pero el golpe más certero vino de un comentario aparentemente trivial. Para una cena con productores, Paloma eligió un vestido vintage que había restaurado ella misma. Una pieza que contaba una historia. Se sentía hermosa, auténtica. Sofía llegó al penthouse para irse con ellos. La recorrió con la mirada de arriba abajo y sonrió. «Qué lindo tu vestido, Pao. Muy casero». Esa pausa cargada de desprecio lo dijo todo. La acusaba de ser simple, de no pertenecer a ese mundo de lujo y poder que ella y William ahora habitaban. William no dijo nada. Su silencio fue un grito que confirmó que estaba de acuerdo. La gota que derramó el vaso llegó una semana antes de la fiesta. Paloma lo confrontó sobre su nuevo proyecto, el más ambicioso de su carrera. «William, la dirección de fotografía, siempre dijiste que sería para mí. Era nuestro pacto». Él ni siquiera levantó la vista de su computadora. Su voz fue fría, ejecutiva. «Paloma, esto es la Liga de los Mayores. Es una producción internacional. No puedo arriesgar millones de dólares por sentimentalismos. Sofía me recomendó a alguien con experiencia real, un profesional». En una sola frase, la llamó aficionada, sentenció que su talento no valía nada y le confirmó que la opinión de Sofía pesaba más que una década de promesas. La estaban despidiendo de su propia vida. La música vibraba en el suelo de mármol, las copas de champán chocaban como campanas distantes, y las risas de los invitados formaban una sinfonía superficial que a Paloma le sonaba hueca. Era el momento del brindis. Su momento. William, con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos, subió a la pequeña tarima que habían instalado. Sostenía el micrófono con la seguridad de un director en su set, dueño de cada palabra, de cada silencio. Paloma se paró a su lado, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella, intentando corresponder a la sonrisa de su esposo, aunque la suya se sentía como una máscara de yeso a punto de quebrarse. 30 años, comenzó William, su voz resonando en los altavoces. Una edad maravillosa. Y quiero brindar por la mujer que ha estado a mi lado, la directora de arte de mi vida. Hubo un aplauso cortés. Paloma sintió un nudo en el estómago. Sabía que esas palabras, que deberían ser un bálsamo, eran el preludio del veneno. Paloma tiene un don, continuó él, mirándola con una intensidad gélida. El don de hacer que todo se vea hermoso. De crear una imagen perfecta. Es una habilidad invaluable, sobre todo cuando la realidad no es tan poética. Un silencio incómodo se apoderó de la sala por un segundo, antes de que algunos rieran nerviosamente, sin saber si era una broma. Pero William no había terminado. Su mirada se desvió del rostro de Paloma y buscó a alguien entre la multitud. La encontró. Sofía. Pero un director no es nada sin su productor ejecutivo. La persona que hace el trabajo duro, que entiende el guión, que mueve los hilos detrás de la cámara para que la magia suceda. Esa persona que comparte la visión y la sangre en la arena. Así que este brindis no es solo para la imagen, sino para la arquitecta. Por ti, Sofía. El aplauso para Sofía fue más fuerte, más genuino. Ella levantó su copa,
sus ojos brillando con un triunfo descarado mientras miraba a Paloma por encima del cristal. En ese instante, frente a toda la élite de la industria, William no solo la había minimizado, la había reemplazado en público. El aire se volvió denso, irrespirable. Paloma sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. El zumbido en sus oídos era más fuerte que la música. Mientras los invitados se acercaban a felicitar a William y a Sofía, ella se retiró hacia el balcón, buscando un respiro que no llegaba. Sus manos temblaban violentamente. Vio su reflejo en el cristal de la puerta corrediza. Una mujer pálida, con un vestido de diseñador que de repente se sentía como un disfraz. Detrás de ella, la figura de Sofía se materializó, su rostro una máscara de falsa preocupación. «¿Estás bien, Pao? Te ves un poco pálida. Quizás no debiste beber tanto». «No te atrevas, Sofía», susurró Paloma, su voz un hilo tembloroso. «No aquí. No esta noche». La sonrisa de Sofía se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio puro. «Oh, por favor, ¿de verdad creíste que esto duraría? Mírate. Eres una aficionada jugando en un mundo de profesionales. William necesita a alguien a su altura, no un proyecto de caridad». Cada palabra era una aguja envenenada. Paloma dio un paso atrás, chocando contra la barandilla de cristal. El vértigo la amenazó, no por la altura, sino por la brutalidad de la verdad. Fue entonces cuando ocurrió. En un movimiento rápido y certero, Sofía levantó la mano y le dio una bofetada. El sonido, seco y brutal, resonó en el balcón, atrayendo las miradas de los invitados más cercanos. El golpe no solo le quemó la mejilla, le quemó el alma. El dolor físico fue agudo, pero la humillación fue un océano helado que la ahogó. Su respiración se aceleró, entrecortada. Su corazón latía con una violencia descontrolada, como un pájaro atrapado en una jaula de costillas. El mundo se inclinó, los rascacielos de Polanco se deformaron ante sus ojos. Iba a caer. Estaba segura de que iba a colapsar allí mismo, en el suelo frío, bajo la mirada de todos. William llegó en ese momento, atraído por el silencio repentino. Vio la marca roja en la mejilla de su esposa, las lágrimas a punto de desbordarse de sus ojos, y la postura desafiante de Sofía. El público contuvo la respiración, esperando que el marido defendiera a su mujer, que restaurara el orden. Pero William hizo algo mucho peor. Miró a Paloma, no con compasión, sino con un fastidio infinito. Y luego, soltó una pequeña risa. Un sonido cruel, que fue 1000 veces más doloroso que la bofetada. «Siempre tan dramática, Paloma», dijo negando con la cabeza, «montando una escena en tu propia fiesta. No puedes dejarnos en paz ni una noche». Se acercó, pero no a ella. Puso un brazo protector alrededor de los hombros de Sofía y la apartó del balcón, como si la estuviera rescatando de una loca. Ese fue el instante, el punto de quiebre. El mundo esperaba que se derrumbara, que se disolviera en un charco de lágrimas y sollozos. Y por dentro, un huracán la devastaba. Pero algo ocurrió en esa fracción de segundo. El dolor agudo en su mejilla se transformó en un foco de claridad. El latido frenético de su corazón se ralentizó, convirtiéndose en el ritmo constante y poderoso de un tambor de guerra. El temblor en sus manos cesó. Levantó la cabeza, y la mirada que devolvió a la multitud ya no era la de una víctima. Las lágrimas que habían amenazado con caer se congelaron, convirtiéndose en fragmentos de hielo. Una calma sobrenatural, una lucidez aterradora, se apoderó de ella. Ya no veía a su esposo ni a su mejor amiga. Veía a dos extraños, dos adversarios, y en el silencio de su mente, una sola frase resonó con la fuerza de una sentencia. El guión principal siempre fue con ella. Muy bien, era hora de escribir el final de ese guión. A la mañana siguiente el sol se filtraba por los ventanales del penthouse, iluminando los restos de la fiesta como si fuera la escena de un crimen. Copas a medio terminar, serpentinas pisoteadas y el eco de risas falsas impregnaban el aire. Paloma se movía entre el desorden pero no con la intención de limpiar. Lo hacía con la precisión de un perito forense. Cada objeto, cada mancha de vino en la alfombra, era una prueba de la farsa en la que había vivido. El huracán de dolor de la noche anterior había pasado, dejando en su lugar una calma helada, un silencio profundo y peligroso. Ya no era una esposa herida.
Era una estratega observando el campo de batalla. Su mirada, entrenada para capturar la esencia de las cosas, ahora desnudaba la mentira en cada rincón. Vio el portafolio de William, dejado con descuido sobre el sofá. Lo abrió. Dentro, entre guiones y notas, encontró los estados de cuenta bancarios que él siempre le ocultaba. Con la misma Leica que él le regaló para capturar su mundo, comenzó a fotografiar cada página, cada número, cada transacción sospechosa a nombre de Sofía. El suave clic del obturador era el único sonido en la habitación, un metrónomo que marcaba el inicio de su plan. Su arte, aquello que él había llamado un hobby encantador, se estaba convirtiendo en el arma más afilada de su arsenal. Días después, mientras ellos creían que ella seguía sumida en la depresión, Paloma se convirtió en una sombra en su propia casa. Dejó su teléfono grabando discretamente sobre la barra de la cocina, mientras les servía el café. Sus voces, relajadas y arrogantes, llenaron la memoria del dispositivo. Dale una semana más, se le pasará el drama, decía William. Mientras no se entere de los fondos que desviamos de la productora para el enganche del departamento de bosques, respondía Sofía. Era más de lo que necesitaba. Esa misma tarde, hizo una llamada. Licenciado Morales, habla Paloma, la nieta de Ricardo Méndez. Necesito verlo. Es sobre el patrimonio que mi abuelo me dejó. La frialdad de Paloma podría parecerte cruel, pero detente un segundo, y piensa en todo lo que ha soportado. La humillación, la traición de las dos personas en las que más confiaba, el desprecio a su talento y el robo de sus sueños. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Tu perspectiva es crucial, porque esta historia es un espejo de las decisiones que la vida nos obliga a tomar cuando nos quitan todo. Con las pruebas en su poder, Paloma se encerró en el pequeño estudio que había montado en una de las habitaciones de huéspedes, el único espacio que William nunca invadió. Sobre la mesa extendió los documentos como un mapa de guerra, las fotos de los estados de cuenta, la transcripción de la grabación y el documento más importante de todos, el acta constitutiva de una empresa llamada Luz Propia, SADCV. A nombre de esa empresa estaba el contrato de arrendamiento del penthouse y las facturas de casi todo el equipo de filmación que William llamaba suyo. Él creía que vivía en la cima del éxito que había construido. La realidad era que vivía en una propiedad que ella controlaba, usando herramientas que ella había pagado. Con la misma mano que una vez ajustó el foco de su lente para embellecerlo a él, ahora firmaba la orden que lo borraría del cuadro para siempre. La gala anual de la industria cinematográfica era el escenario perfecto, un teatro de vanidades donde las apariencias lo eran todo. William y Sofía llegaron como la pareja del momento, él con su esmoquín impecable y ella con un vestido rojo que gritaba victoria. Se movían entre la multitud, aceptando felicitaciones por un éxito que creían suyo, sin saber que eran los protagonistas de una tragedia a punto de estrenarse, y entonces, entró Paloma. No era la mujer rota del balcón, era una visión en un vestido negro, austero y elegante, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Su calma era una tormenta contenida. Se sentó en la mesa asignada a Luz Propia, SADCV, una empresa que para todos los presentes era un nuevo y misterioso patrocinador del evento. El momento cumbre de la noche llegó. William subió al escenario para recibir el premio al director del año. Sostenía la estatuilla dorada, su rostro iluminado por los reflectores y una arrogancia desbordante. Quiero agradecer a mi equipo, a la gente que cree en las historias que contamos, comenzó, su voz resonando en el gran salón. Sus ojos buscaron a Sofía en la primera fila, y le dedicó una sonrisa cómplice. Y especialmente, a mi productora ejecutiva, el cerebro detrás de la magia. Sin ti, nada de esto sería posible. El aplauso fue atronador. Paloma observaba desde su mesa, inmóvil, con una ligera sonrisa en los labios. El director estaba a punto de vivir su escena final, y no sabía que ella era la que gritaba, ¡acción! Mientras William se regodeaba en su discurso, un asistente de la gala, impecablemente vestido, subió al escenario y le entregó un sobre sellado con el membrete de un prestigioso bufete de abogados. William lo tomó, visiblemente molesto por la interrupción, y lo dejó a un lado sin abrirlo. Pero el asistente no se retiró. Se dirigió a la primera fila y le entregó un sobre idéntico a Sofía. Ella, con un mal presentimiento,
Lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y el color abandonó su rostro. El documento era una orden de restricción y una notificación de demanda civil por fraude y malversación de fondos. El cerebro de la operación acababa de recibir el aviso de su propio cortocircuito. William, ajeno al pánico de Sofía, continuó. Y ahora, me gustaría presentarles un avance exclusivo de mi próximo gran proyecto. Dio la señal al técnico de proyección, pero la pantalla gigante detrás de él no mostró el tráiler de una película. En su lugar, apareció en letras enormes el logo de Luz Propia, SADCV. Un silencio desconcertado recorrió la sala. Y entonces, comenzó el verdadero espectáculo. En una presentación impecable, aparecieron en pantalla las pruebas que Paloma había recopilado. Copias de los estados de cuenta con las transferencias a Sofía, la factura de compra del equipo de filmación a nombre de la empresa de Paloma, y finalmente, el acta de propiedad del edificio en la Roma Norte. La humillación no necesitaba voz, los números y los documentos hablaban por sí solos. El murmullo se convirtió en un rugido. Los flashes de las cámaras de los periodistas presentes estallaron como relámpagos, capturando el rostro de William, una máscara de incredulidad que se desmoronaba en puro terror. Su sonrisa se había congelado, sus labios entreabiertos no emitían sonido alguno. Buscó a Sofía con la mirada, buscando una explicación, un salvavidas, pero ella ya se estaba levantando, intentando escabullirse entre la multitud como una ladrona descubierta en pleno acto. William estaba solo en el escenario, su estatuilla dorada de repente pesada como un ancla, hundiéndolo en el ridículo más absoluto frente a toda la industria que había querido conquistar. Desesperado, atrapado bajo los reflectores que ahora se sentían como un interrogatorio, William cometió el acto final de cobardía. Señaló a la figura de Sofía que se alejaba. «¡Fue ella!», gritó al micrófono, su voz quebrada por el pánico. «Ella me convenció, manejaba todo el dinero, yo no sabía nada». En un instante, el gran director se convirtió en un delator, sacrificando a su cómplice, para intentar salvarse. Pero era demasiado tarde. El guión había terminado. Sofía se detuvo en seco, dándose la vuelta para lanzarle una mirada de odio puro antes de ser engullida por la multitud. Había sido despojada, usada y descartada. Mientras el caos se apoderaba del salón, Paloma se levantó de su mesa. No miró el escenario, no disfrutó de la destrucción, ya había visto suficiente. Con la misma calma con la que había entrado, caminó hacia la salida. Cada paso era una afirmación de su poder, de su victoria silenciosa. No necesitaba aplausos ni reconocimientos. Al pasar junto a la mesa donde Javier, el director rival, la observaba con una mezcla de asombro y admiración, ella simplemente asintió con la cabeza. Afuera, la noche de la Ciudad de México la esperaba. Había recuperado su nombre, su arte y su vida. La directora de arte había demostrado que, al final, ella era la única dueña de la película completa. 6 meses después, el aire en la galería de Luz Propia olía a pintura fresca, a vino caro y a victoria. Paloma, de pie en el centro del salón, ya no era un reflejo pálido en un balcón de Polanco. Era la dueña de cada pared, de cada luz, de cada sombra. Sus manos, que una vez temblaron sosteniendo una copa de champán, ahora descansaban con una calma absoluta a sus costados. Observaba a la multitud que admiraba su primera exposición individual, y por primera vez en años, no buscaba la aprobación en los ojos de nadie. Ya no era la musa de nadie, era la fuente de su propia inspiración. Cada fotografía en las paredes no era una bonita imagen, era una cicatriz, una lección, una declaración de independencia. Javier se acercó a ella, no con la posesividad de William, sino con el respeto de un igual. Sostenía 2 copas. «Tu luz siempre estuvo ahí, Paloma», le dijo en voz baja, entregándole una. «Solo necesitabas tu propio escenario». Ella sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. De William, solo quedaban los ecos de un escándalo olvidado, un director cuyo nombre ahora estaba manchado, relegado a proyectos menores y a la sombra de lo que pudo ser. Sofía había desaparecido del mapa, consumida por el mismo fuego que ayudó a encender. Paloma no sentía odio, ni siquiera rencor, solo la inmensa paz de quien ha cerrado un libro para empezar a escribir uno mucho mejor.
uno donde ella era la única autora. Más tarde esa noche, desde la azotea de su edificio, miró las luces de la Ciudad de México extenderse hasta el horizonte. Un universo de posibilidades. Su historia no había terminado con una venganza. Había comenzado con ella. Porque al final, la mejor venganza no es destruir al otro, sino construir una versión de ti mismo que ya no puedan alcanzar. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, y que la verdadera justicia es renacer, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta, donde la dignidad siempre escribe el capítulo final.